Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Bendiciones nuevamente para los hermanos y amigos que miran el programa de la gracia divina. En esta hermosa oportunidad vamos a hablar de las iglesias más pobres de la Biblia. Pero permítanme dar un trasfondo histórico acerca de la iglesia de Jerusalén. Cuando se estableció la iglesia cristiana, Jerusalén era la capital del cristianismo en el primer siglo. Ya para la época de Pablo había cambiado sustancialmente la situación. En la época de Pablo, Antioquía se había convertido en la capital del cristianismo. Saben que para el primer siglo de nuestra era cristiana se podía contabilizar por un judío habían 100,000 cristianos convertidos de los gentiles. Pero por eso hablaremos en esta oportunidad de las iglesias más pobres de la Biblia. Cuando abrimos la palabra del Señor en 2 Corintios, el capítulo 8, Pablo nos relata allí algo muy interesante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Las iglesias de Macedonia, los filipenses, los tesalonicenses, los bereanos y los miembros cristianos de Acaya eran las iglesias más pobres del Nuevo Testamento. Ellos habían aprendido que la salvación había venido de los judíos de acuerdo a San Juan 4:22. Los judíos habían ministrado espiritualmente a los gentiles. Los gentiles recibieron los bienes espirituales de los judíos y ahora ellos debían ministrarles económicamente los bienes materiales. Por allá en el capítulo 15 de Romanos encontramos algo histórico que pasó cuando Pablo hizo una recolecta para las iglesias en Jerusalén. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también deben ellos ministrarles de los bienes materiales. Ellos también comprendieron por la predicación de la palabra, como dice Isaías 58:7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Los miembros macedonios, los cristianos de Macedonia, los cristianos griegos, eran expertos en el arte de dar. Viva la palabra del Señor. Y cuando encontramos en 2 Corintios el capítulo 8, Pablo con mucha delicadeza, con mucho tacto y prudencia, le dice a los corintios que ellos debían cumplir la promesa que le hicieron al Señor. Fíjense el lenguaje tan precioso y tan claro que menciona Pablo en 2 Corintios 8:10. Y en esto doy mi testimonio, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Había pasado un año y los corintios, tratando de imitar a los macedonios, prometieron ayudarle a los pobres de Jerusalén, pero se habían olvidado. A veces nosotros tenemos la misma tendencia, mis hermanos, cuando prometemos algo a la obra de Dios, nos olvidamos de las promesas. Y recordemos lo que dice Eclesiastés capítulo 5, el verso 5. Mejor, hermano, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pablo le recuerda a los corintios que debían cumplir la promesa de recoger una ofrenda para los pobres en Jerusalén. ¿Saben cuál es la causa de la tacañería
Oh, mis queridos hermanos, lo decimos con respeto. Este tema es bastante sensible porque toca la parte más profunda de nuestro corazón, toca nuestro bolsillo. Fíjense, cuando el cristiano no es espiritual, no es generoso. Por lo tanto, es tacaño. Si un cristiano no es espiritual y no entiende la gracia del Señor, va a tener los bolsillos completamente cerrados. Cuando el cristiano no es espiritual, por lo tanto, no es generoso. Y nos dice la palabra del Señor, los pobres de Macedonia eran expertos en dar. Hablamos de los miembros de Macedonia, de los miembros de Acaya, de los miembros de Filipos, de los miembros de Berea. Fíjense lo que dice claramente 2 Corintios capítulo 8, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y dice la Biblia, con su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Yo no lo puedo entender, hermano, cómo gente tan pobre, gente tan miserable económicamente, le rogaron a Pablo contribuir para los pobres que estaban en Jerusalén. ¿Saben que hay un mandato del Señor? Uno de los mandamientos de la palabra del Señor en Mateo 18 es: de gracia recibisteis, demos de gracia. Cuando estamos cimentados en la gracia del Señor, cuando estamos cimentados en el amor del Señor, entonces vamos a dar de gracia, porque de gracia recibimos y por lo tanto debemos dar de gracia. Esa es la disciplina de la gracia. Voy a hablar de varios principios sencillos que la Biblia nos presenta acerca del espíritu de los macedonios. Nos dice claramente la palabra del Señor. Capítulo 8, los versículos 1 y 2 que ya leímos, y nos dice la palabra del Señor que dieron, y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran pobres los macedonios, eran los hermanos más pobres. Sin embargo, número uno, dieron a pesar de la circunstancia. Ellos no midieron su pobreza, ellos simplemente dieron de lo que no tenían. Yo no lo puedo entender, pero la Biblia lo menciona. Hermanos, ese es un ejemplo hermoso que nosotros debemos practicar, ser como los macedonios, dar a pesar de las circunstancias. A veces miramos las circunstancias y por eso no damos nada. Nos sentamos en la mesa y hay que pagar la troca, hay que pagar el carro, hay que pagar la casa, hay que hacer y hacemos unas cuentas grandes para pagar todas nuestras deudas, y cuando le damos al Señor, le damos limosna. Primeramente nos ocupamos de las circunstancias para poderle dar al Señor. Dios no trabaja así. Hermanos queridos, el espíritu macedónico era que ellos dieron a pesar de las circunstancias. No miraron su pobreza, sino la necesidad que tenían los hermanos de Jerusalén. ¿Saben? Como dicen estos versículos, varios puntos importantes. Los pobres del Nuevo Testamento eran los macedonios. Prueba de tribulación, dieron con abundancia de su gozo. La profunda pobreza y abundaron en las riquezas de su generosidad. Cuando somos ricos en el Señor, vamos a ser ricos con los demás, vamos a compartir lo que tenemos de acuerdo a la palabra de 2 Corintios. Hay una palabra que menciona allí San Pablo en 2 Corintios 8:2. La profunda pobreza, tojos en griego, significa pordioseros, significan personas que no tienen absolutamente nada, significa miseria completa. Oh, mis hermanos, los macedonios eran pordioseros y sin embargo abundaron en la generosidad y en la abundancia de la gracia del Señor. Fíjense la fórmula divina, gran aflicción, gran pobreza, más gracia, entonces viene el gozo y la generosidad abundante. No dieron pobremente, dieron con abundancia. El mismo Pablo se quedó asombrado de la forma en que los macedonios respondieron para la necesidad de los hermanos en Jerusalén.
No hay excusa, mis hermanos. Cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios, seremos generosos con la iglesia. Cuando sabemos que es la gracia de Dios, que recibimos de gracia, vamos a dar de gracia, vamos a dar con generosidad. Número 2, los hermanos macedonios, las iglesias de Macedonia, dieron con agrado de su voluntad. Versículos 3 y 4, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pobres, miserables, pordioseros, rogándole a Pablo que le dieran el privilegio de participar en la recolección de la ofrenda para los santos de Jerusalén. Oh, hermano, la gracia de Dios. Cuando tú y yo, hermano, comprendemos la gracia de Dios, Dios abre el corazón y también abre la mano. ¿Recuerdan aquel hermano cristiano convertido a la gracia del Señor? Le dijo el pastor: hermano, por favor, quítese su billetera porque la va a mojar. Oh, no, pastor, mi billetera también la voy a bautizar para poder darle a la iglesia del Señor. Cuando experimentamos la gracia del Señor, Dios abre el corazón y también abre la mano. Gloria sea al Señor. Dieron con agrado de su voluntad. Escuchen, es posible dar y no ser cristiano. Es posible dar y no ser cristiano. Pero escuchen, es imposible ser cristiano y no dar. Y hay hermanos en el cuerpo de Cristo que son expertos en no dar absolutamente nada. Es imposible ser cristiano y no dar, porque la gracia es dar, la gracia es compartir, la gracia es generosidad. Número 3, los macedonios dieron como dio Jesús. Dice claramente la Biblia, versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 9. Este capítulo es precioso, valdría la pena que lo meditásemos muchas veces en casa. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y usa la misma palabra, la completa miseria en la cual Cristo vivió. Jesús le dijo a los discípulos: las zorras tienen su guarida, las aves sus nidos, pero el Hijo no tiene donde recostar su cabeza. Oh, hermano, los macedonios dieron como se dio Jesús. Dice la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La pobreza de Cristo engendra la riqueza espiritual. Somos ricos en el Señor. Gloria al Señor. Versículo 5. Y hay el secreto de la prosperidad y de la dadivosidad de los macedonios. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Hermanos, el secreto de la dadivosidad, número 1, darse al Señor, entregarnos completamente al Señor sin reserva. Y cuando estamos entonces crucificados con Jesús, nos vamos a dar a los demás. Dice la Biblia, se dieron al Señor y también se dieron a nosotros. Pablo salió inspirado de las iglesias de Macedonia con tremenda ofrenda para los santos de Jerusalén. Y cuando pasó por Corinto, dice: hermanos, hace un año hicimos la misma recolecta y ustedes no han cumplido lo que han prometido. Recuerden la palabra del Señor. La Biblia habla 40 veces del bautismo. Menciona la oración 275 veces. La palabra fe se menciona 350 veces. Hay 650 versículos que hablan del amor. Pero cuando la Biblia habla de finanzas, de dinero, de posesiones, mis queridos hermanos, menciona 2350 veces.
Hay 2350 versos que hablan de la finanza y de las posesiones. Oh, la Biblia nos presenta a nosotros como mayordomos, mayordomos fieles y también mayordomos infieles. La palabra mayordomo en la Biblia es el que cuida los bienes de otra persona. Dios nos ha establecido en este mundo para que seamos mayordomos suyos, mayordomos de la vida, mayordomos del tiempo, mayordomos también de las posesiones. Saben que hay varias características de un mayordomo en el plan de Dios y en la palabra divina. El mayordomo fiel estudia la palabra del Señor. El mayordomo fiel no solamente estudia la palabra, el mayordomo fiel dedica tiempo a la oración, porque el estudio de la palabra y la oración le da ese deseo de asistir constantemente a la iglesia. Así que el mayordomo estudia la palabra, el mayordomo dedica tiempo a la oración, el mayordomo asiste a la iglesia. Saben que cuando el mayordomo asiste a la iglesia, asiste como un siervo, va a servirle a los santos de la iglesia. Ese es nuestro ministerio. El mayordomo fiel trabaja responsablemente en la iglesia cristiana como los macedonios. El mayordomo fiel evita las deudas, presupuesta sus entradas y también sus salidas. Saben que el mayordomo fiel es generoso con las ofrendas y con el dinero. Alguien ha dicho que el mayordomo fiel es fiel con los diezmos y el mayordomo generoso es fiel con las ofrendas. Hay hermanos que son expertos en dar los diezmos, pero no dan nada de ofrenda. Y hay otros que son expertos en dar ofrenda, pero no son fieles en el diezmo. Un hermano me dijo: pastor, yo voy a ser fiel con el Señor en las ofrendas. Gloria al Señor. Muy bien, hermano, sea fiel con las ofrendas. ¿Cuánto piensa que puede dar de ofrenda? Pues de acuerdo a la palabra del Señor, cuando Cristo nuestra ofrenda se entregó completamente en la cruz del Calvario, entregó toda su vida. El diezmo es el 10%, pero la ofrenda es totalmente, hermano. Así que usted escoja diezmo u ofrenda. Gloria al Señor. Cuando somos fieles mayordomos, somos fieles y también somos generosos. Saben que el mayordomo fiel practica la honestidad con sus hermanos, con el prójimo, y también practica la honestidad con el Señor. Es fiel y generoso con las ofrendas y el dinero que Dios le da. Hay un verbo en la Biblia, después del amor es el más importante, y es la medicina contra la lepra del egoísmo. Ese verbo es dar. Y cuando nosotros tomamos la palabra dar, ese verbo de 3 letras, encontramos con la D, formamos la palabra Dios, con la A formamos la palabra amor y con la R formamos la redención. Tenemos Dios, amor y redención. El verbo más importante de la Biblia es dar, mis hermanos. Dios lo estableció en su palabra. ¿Por qué damos, mis hermanos? ¿Saben por qué damos? Porque Dios es el dueño absoluto de nuestras vidas y del universo. Dice el Salmo 24, el versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice Ageo el capítulo 2, versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. A veces nosotros estamos predicando el evangelio de la prosperidad. Decimos, si usted da $100, Dios le da 200, perdonen, pero eso no está registrado en la palabra del Señor. Usted da porque ama al Señor. A Dios no lo podemos chantajear, ni Dios tampoco nos chantajea a nosotros. Héctor, que si tú me das yo te doy, eso no existe en la palabra del Señor. Permítame decir, el principio de la mayordomía en la Biblia es el amor. Damos porque amamos al Señor y porque Dios nos amó absolutamente y lo mostró en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 11:25? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Queremos ser prósperos, comencemos a dar. Queremos ser prósperos, comencemos a practicar el principio de la dadivosidad. Comencemos a ser mayordomos fieles para la honra y gloria del Señor. Por ahí hay un versículo que leemos y que todo el mundo conoce de memoria, y es el martillo que usamos siempre, acerca de Malaquías 3.
Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. De allí me interesa un principio de Malaquías 3, 8 al 10. De allí nos interesa un principio, el principio de restar o el principio de sumar. Me voy a explicar. Cuando Dios me dice, trae los diezmos al alfolí, a la iglesia y haya alimento y pruébenme a ver si yo no voy a, por amor, los voy a bendecir. Allí hay algo muy importante, en forma sencilla y en forma pragmática. Supongamos que yo recibo $100 y de acuerdo al mandamiento del Señor yo debo dar el 10%, supongamos el 10% o una ofrenda, como lo quiera llamar. Llámele ofrenda, llámele diezmo, Dios lo bendiga y Dios toque su corazón, mi querido hermano. Si usted tiene $100, escuche lo siguiente, y da de ofrenda $10 o da de diezmo $10, ¿cuánto le va a quedar? Le van a quedar $90, ¿correcto? ¿Qué está haciendo usted? Está restando. Pero la Biblia dice claramente que Dios lo va a bendecir. Si usted le da al Señor de $100, saca 10 para la obra de Dios, queda con 90. De 100 saca 10, le quedan menos. Pero a esos $90, mi querido hermano, dice Malaquías 3, 8 al 10, súmele la bendición del Señor. ¿Cuál va a ser el resultado? $90 con la bendición del Señor. Lo contrario, usted recibe $100 y como es tan poquito dinero, usted no puede sacar nada. Dice, Señor, esta vez lo siento mucho, pero no doy nada a la obra del Señor. Y usted se queda con los $100. Muy bien, son suyos, son míos. ¿Cuál es el resultado, mi querido hermano y amigo? De acuerdo al principio de Malaquías 3, 8 al 10, usted va a tener $100 con la ¿qué? Maldición de Dios. Escoja, mi hermano, es su decisión, tener $90 con la bendición del Señor o tener $100 con la maldición del Señor. Yo, permítame, le digo con todo el respeto, pero eso dice clara, sencilla y escuetamente la palabra del Señor. Cuando damos, recibimos bendición. Cuando no damos, entonces tenemos problemas. Recuerden, 90 con la bendición o 100 con la maldición. Yo prefiero quedarme con la bendición del Señor de acuerdo a la palabra divina. Recuerden, la cura contra el cáncer del egoísmo, contra la tacañería, es simplemente dar. Dios, amor y redención. ¿Saben que en el Antiguo Testamento, de acuerdo a Deuteronomio 16, 16, era una ofensa a papá Dios cuando los judíos iban al templo sin ninguna ofrenda? Y dice la palabra del Señor, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Debemos enseñar a nuestros hijos todos los domingos de darle la ofrenda para que no vayan con las manos vacías a la iglesia. Oh, hay hermanos en la iglesia que no saben qué es dar y vienen con las manos vacías, y a veces no vienen con las manos vacías, tienen sus bolsillos repletos de billetes de 50, de 100 y sacan solamente $1 para la ofrenda del Señor. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Es uno de los mandamientos de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Deuteronomio 14, 22 nos dice claramente, indefectiblemente has de diezmar. ¿Saben que hay una palabra muy preciosa en el Nuevo Testamento? Estamos hablando de la ofrenda. San Juan decía en tercera de San Juan versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La palabra próspero. ¿Saben que hay una palabra en griego, prósfora? Prósfora significa ofrenda. En el primer siglo, cuando recogían las ofrendas, vamos a recoger la prósfora, vamos a recoger la ofrenda. La palabra prosperidad viene de prósfora, de ofrenda. Y San Juan decía, yo deseo que tú seas prosperado. Hermanos, queremos ser prosperados espiritualmente, demos las ofrendas. Queremos ser prosperados materialmente, demos las ofrendas. Démoslas por amor, como dice San Pablo. Dice claramente segunda
de Corintios capítulo 9, y dejo con ustedes, mis hermanos, este hermoso versículo. Saben que tenemos seminario sobre mayordomía. Invíteme a su iglesia para que la iglesia entienda estos principios preciosos de la mayordomía. Fíjense el lenguaje tan precioso y claro que menciona en el contexto cuando Pablo habla de cada uno. Segunda de Corintios 9, 6. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre. La ofrenda. Oh, necesitamos macedonios que ayuden la obra del Señor. Necesitamos macedonios, hermanos pobres, que den para la causa del Señor. Dios los bendiga. Es el deseo de la iglesia, de la gracia divina. Dios les bendiga. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Qué privilegio tan precioso el predicar la palabra del Señor. Qué privilegio tan lindo el que ustedes nos estén mirando a través de la televisión. Saber que contamos con sus oraciones, saber que contamos con sus donaciones y que ustedes son prosperados gracias a que son generosos, gracias a que dan con amor y que dan por amor, gracias a que son ustedes dadores alegres. Qué bonito dice en Proverbios 11, 24 al 25, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo justo y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Es la promesa, dar para recibir. Así como nuestro Señor dio a su único Hijo, Jesucristo, y se dio por nosotros, así nosotros debemos también dar por amor, dar por agradecimiento, dar con gozo y dar con alegría. Dios les bendiga.